Muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos ven en la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, bienvenidos a Sinergia Informativa, reemplazando a Roger Vélez Castaño por estos días. Así que no se preocupen, que pronto estará con ustedes el director Roger Vélez Castaño, porque a él le gusta mucho la frase Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Seguimos hablando un poquito de política, de expectativas en materia política local y regional. Y tenemos un invitado que conoce sobre el tema de cifras, sobre el tema de encuestas y también sobre el posible panorama que desde ya empezamos a abordar para posibles candidatos a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia. Se trata de Diego Corrales, analista político. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Juan Carlos, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Y no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Si uno le pregunta a Diego Corrales por tema de cifras, se las sabe todas, muy técnico. Entonces hoy le hemos pedido que vamos a tratar de ser muy pedagógicos para el televidente de a pie, que de pronto no está hablando de umbral y de cifra repartidora ni ese tipo de cosas. Hoy con el panorama que tenemos, doctor Diego Corrales, ya se han empezado a dar algunas especulaciones, que ya sobre el tema de cámaras en Antioquia y Senado, 17 cámaras, 12 senadores, se puede hablar un poquito de expectativas para las aspiraciones a la alcaldía de Medellín. Usted ha sido muy juicioso en el tema de alcaldía y gobernación de los últimos, ¿qué?, 15 o 20 años, ha hecho los comparativos y, como dicen por ahí, le ha pegado a muchas cosas dentro de esos análisis. Hoy podríamos empezar a hablar desde tan temprano de posibles candidatos. Digamos que empieza, viene una etapa de mucha elección. Y es la etapa donde apenas están posicionándose en unos, ya están arrancando los otros. Entonces se juntan muchas etapas electorales. El 20 de julio se posiciona el nuevo Congreso, que en este caso, como usted lo manifestaba, eran 12 senadores antioqueños, 17 cámaras, más una cámara por Antioquia que está para las FARC, que es el señor Olmedo Ruiz. Entonces estamos hablando de 18 representantes a la Cámara. Correcto. Y apenas se posesionen ellos y el nuevo presidencia el 7 de agosto, el nuevo gobierno nacional, tendrían que renunciar el 27 de octubre los que quieren aspirar para las elecciones del 27 de octubre del año entrante, alcaldías, gobernaciones, consejos. Por aspirar estamos hablando de funcionarios. De los que están de funcionarios, efectivamente. Entonces, digamos que nos estamos conectando, salimos de una campaña para entrar a otra precampaña. Y digamos que depende mucho también quién quede en la presidencia, cómo se va a mover el panorama local. Los partidos políticos, especialmente los más grandes y más tradición, dentro de sus estatutos políticos tienen que el candidato a Senado y Cámara que haya sacado un porcentaje mayor en X municipio es el que tiene derecho a entregar el aval para las alcaldías. En Antioquia tenemos 125 municipios. Entonces digamos que esa campaña se precalentó con los resultados que hubo hace 8 días para Senado y Cámara, porque ya muchos de ellos ya tienen derecho a los avales. Es decir, por el tema de avales. Si usted y yo éramos candidatos del Partido Liberal a la alcaldía del año entrante, y usted iba con un senador y yo iba con otro senador, si yo logré sacar mayor cantidad de votos a través de mi senador que usted, pues ya le gané, digamos, el aval para el año entrante. Es que sobre esto hay demasiado, doctor Diego Corrales. Por ejemplo, hace algunos días hubo mucho ruido con la curul de Mauricio Parodi. Él aspiró por Cambio Radical a la Cámara. Se quemó, como decimos coloquialmente, por 37 votos. Y entonces él emitió un titular bastante como agresivo, diciendo que él no logra la curul y poniendo entredicho que porque los habitantes de Belén de Bajirá votaron en el Chocó y no votaron en Antioquia. Entonces, en ese orden de ideas, todos los que se quemaron en Antioquia le deben la votación a Belén de Bajirá. ¿No se le parece un poquito como a veces arriesgado o riesgoso uno empezar a señalar posibles culpables de una campaña? Pues digamos que siempre que ocurre una serie de situaciones, sobre todo cuando uno pierde... Él dijo, nos despojaron, fue la palabra que utilizó. Despojar suena feo, pero bueno. Lo que sí es cierto, Juan Carlos, y queda la lección, sobre todo después de lo que pasó con el MIR hace 4 años, sí, claro, que le reconocen 3 años y medio después, ya para qué, pero es bueno, abrir un debate sobre nuestro sistema electoral. Correcto. A mí me parece increíble, por ejemplo, revisando ya el acta de escrutinio que ya determina quiénes quedaron, que es el ejemplo que usted acaba de poner de Mauricio Parodi, como un partido como el Centro Democrático se le aparece en el escrutinio que pierde 10.000 votos por el logo.
Es que 10.000 votos, es mucha. cuando hay una votación cerrada, por ejemplo, en este caso es de otro partido, pero es de 37 votos, cualquier voto que aparezca o que pierda entre el preconteo y el escrutinio es un tema con nuestro sistema muy impresionante. Y eso que es Cámara, porque usted sabe que Senado en los últimos años, hasta el 19 de julio, un día antes de que empiece el nuevo Congreso, están tratando de ver cómo se acomodan las últimas Pero venga, curules. doctor Diego, ayúdenos con esto. ¿Cómo así que el logo del Partido Centro Democrático perdió 10.000? ¿Y por qué se le hace extraño el tema de Cambio Radical y los 37 votos que le faltaron a Mauricio Parodi? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Vamos a... Lo que pongo, el ejemplo, Exacto. por poner los dos ejemplos, es que hay una información que mandan en el preconteo el día de las elecciones a la central de la registraduría, pero que luego eso, con un acta donde levantan la información que se llama el E14, Correcto. empiezan durante una semana todas las personas o todos los jurados a revisar. A revisar qué y a pasó. confrontar verdaderamente que la información que enviaron en caliente ese día, desde cada puesto de votación, el día de las elecciones, coincida con lo que quedó en el acta del E14. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se presentan muchas inconsistencias. Que eso es muy evidente. Cuando se presentan a inconsistentes, entonces todos los abogados empiezan a demandar. Mire, es que ahí no decía 500 votos, decía 50. 50, se le metieron un cero. O mire, ahí no decía 50 votos, eran 500. Y empieza un tema de sub y baja, donde algunos pierden, algunos ganan, y a la final queda un último documento que se llama el E26, donde dice la registraduría, vea, efectivamente, lo que pasó fue esto, y el resultado que queda es este. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, como lo que pasó con el Mira, empiezan a demandar y a investigar y se demoran 3 años a decir que ni siquiera lo del E14, ni siquiera lo del E26 quedó cierto, sino un montón de cosas que quedaron después. Muy brevemente para irnos inmediatamente a la pausa. Con relación a los tiempos, ¿todavía es posible que cambie el tema de cámaras y de Senado en Antioquia? Cámara ya se cerró. Por eso ya no hay, eso ya, a menos que el Consejo de Estado en un futuro como con el Mira se pronuncie y haya otra instancia, pero hoy... Que se vaya una demanda, pero la Cámara ya ayer a las 7:30 de la noche quedó como quedó. ¿Y Senado? Y el Senado, digamos, Antioquia entrega sus resultados, la mayoría de departamentos entregan sus resultados, pero hay unos departamentos que ya empiezan a salir a flote, que siempre son unos 3 o 4, donde no entregan los resultados, entran a demandas y eso casi siempre se va hasta el 20 de julio. Bueno, vamos a una corta pausa en Sinergia Informativa y ya regresamos con Diego Corrales hablando un poquito de política y de temas de aspiración a la alcaldía y gobernación. Y seguimos con Diego Corrales, analista político, y antes de ir a la pausa queda uno con esa inquietud de cómo nos falta tanta pedagogía electoral. ¿Cómo es posible que Registraduría, Consejo Nacional Electoral y los mismos candidatos no hubieran hecho suficiente pedagogía hasta el punto que un movimiento como el Centro Democrático pierda 10.000 votos por el logo? O sea, significa que la gente marcó el logo y no marcó el candidato, o marcó otro candidato. Y eso sin hablar que fueron cerca de 2.300.000 votos nulos y no marcados. 1.300.000. 2.300.000. No, es una exageración. Y eso que mejoró. Mejoró, porque si se hubiera mantenido la tendencia de los últimos años, del 2006, 2010 y 2014, hubiera alcanzado 4 millones y medio de votos. Entonces, dentro de lo malo, digamos, lo bueno de lo malo, porque sigue siendo una cifra muy alta, es que mejoró un poquito el tema de la gente, cómo termina marcando, pero sigue siendo impresionante. Metámonos más en el cotarro político de la parroquia. Algunos concejales de Medellín están armando una coalición, ellos son Aura Marlene Asila Giraldo, Fabio Humberto Rivera y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. Y entonces ellos dicen que esa coalición es para tener un candidato a la alcaldía de Medellín, lo vienen diciendo desde hace rato. Pero en el tema de votación a algunos de ellos no les favorece. Por ejemplo, Jesús Aníbal Echeverri no tiene hoy Cámara, pero tiene Senado con Juan Felipe Lemos. Fabio Humberto Rivera no logra Cámara ni logra Senado con el Partido Liberal. Ahora Marlene Asila Giraldo sí le va muy bien. Tiene a Iván Agudelo Zapata como senador, tiene 2 cámaras, la de John Jairo Roldán Avendaño de Bello, la de Julián Peinado en Envigado, además que tiene también diputados. Decir que una coalición pueda tener un candidato a la alcaldía de Medellín con vocación es tan fácil porque muchos creen que como Federico Gutiérrez fue concejal y hoy es alcalde, se le dieron las circunstancias. ¿Usted cómo ve todas esas situaciones ahí? Digamos, lo que a veces habría que mirar es cómo uno da una interpretación de
hechos políticos o alianzas políticas en una ciudad rebelde como Medellín. Medellín es rebelde. Medellín es totalmente rebelde para los temas de alcaldía y de gobernación. Atípica. Medellín vota entre, que perdona la expresión, pero por el que le dé la gana. Correcto. Es decir, el comportamiento que se da en ciertas comunas, la gente es muy libre, muy libre. Claro, entonces uno podría decir, el Centro Democrático saca 260.000 votos para Senado y parecido para Cámara en Medellín. Pero ya tiene alcalde. Ya tiene alcalde No. porque es la misma votación. No. Pues vemos lo que pasó, digamos, En la campaña anterior. En el 2015. Ellos fueron los primeros en gobernación, los primeros en alcaldía en bancada, habían venido siendo la fuerza primera Las encuestas en Cámara y en Senado del 2014, señor. Pero efectivamente el alcalde y el gobernador fue otro totalmente distinto. Es decir, el que no haya logrado entender que en Medellín, y eso desde el fenómeno de Sergio Fajardo en el 2003, la gente vota de manera distinta, el comportamiento es distinto, las campañas y las elecciones son distintas, pues digamos no ha logrado entender políticamente cómo se mueve esta ciudad. Importa mucho, pero Juan eso se Carlos, entiende es el porque candidato. una cosa es maquinaria y otra cosa es voto de opinión. Una cosa es maquinaria Congreso, otra cosa es voto de opinión. Y ahí es donde se equivocan muchos haciendo análisis de manera extralimitada diciendo, no, ya entonces como el Centro Democrático fue la mayor votación en Antioquia, tienen alcalde y gobernador. No, en el 2015 se comprobó que no era así. Juan Carlos Vélez Uribe sería hoy el alcalde y el gobernador sería Andrés Guerra. Entonces, ahí es donde continúe usted, doctor. No, totalmente. El candidato importa mucho en Medellín. Es decir, la forma, la estrategia que monten, el mensaje, el conocimiento que tiene la gente del candidato, la conexión que se hace con el candidato. Claro que la estructura ayuda, claro que el voto de partido ayuda, pero no es tan determinante cuando ya se entra a pelear una alcaldía como la que es Medellín. Claro. Incluso, miren, la gente por lo general vota mucho más por su alcalde y su gobernador que por su presidente y que por su Senado y su Cámara. Por cercanía será. Se sube un 60% la participación electoral cuando hay elección para alcalde y gobernador. Ahorita vendrán, y muy seguramente como quede ya la presidencia, pues entrará a determinar ese segundo semestre qué renuncias se presentarán en alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas, en algunos casos, para entrar a jugar en la campaña ya de alcaldía y de gobernación, con algo que es bien especial, que tenemos a un Uribe con un Iván Duque, que es de la tierra, que es de la parroquia, que tenemos a un Sergio Fajardo, que es de la parroquia y que está entre esos 5 que van a jugar de forma importante, y tenemos a un Germán Vargas Lleras, que digamos está dentro de ese grupo que va a jugar importante y que tiene unas estructuras acá importantes. Nada más el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, es también de la tierra. Pero con una dificultad que no logró demostrar en Antioquia fortaleza para el Congreso. Se ahogó Guillermo Palacio, se ahogó Mauricio Parodi, se ahogó Alexander Flores, se ahogó Luis Echeverry. El senador era de Guillermo Palacio supuestamente, y el único que mantiene la Cámara es alguien que no tiene nada que ver con Germán Vargas, es decir, José Ignacio Mesa Betancur es alguien que ha venido con la Cámara desde hace un tiempo con un trabajo propio. Entonces ahí tendrán ellos que revisar muy bien el tema de Antioquia, ¿o no? Pues yo le he escuchado a Jorge Enrique Vélez que la meta de ellos para la primera vuelta es que Antioquia le aporte 400.000 votos a Germán Vargas Lleras, y eso es lo que veremos. Antioquia pone el 13% de la votación total del país. De cada 100 votos que sacan en el país, 13 los pone Antioquia. Y por lo general esa votación es para la centro-derecha, mientras que la votación de Bogotá es para la centro-izquierda. Correcto. Mientras que la votación de la costa atlántica es mucho de estructuras. Mucho de maquinaria, al mejor postor, diría uno. Ahí se manejan mucho tema de maquinaria, obviamente eso no es desconocido, que usted ahí se ríe, pero sabe que la picaresca la entendemos así. Entonces, por ejemplo, aquí han empezado a mencionar ya algunos nombres de alcaldía y gobernación. Y entonces dicen que Aníbal Gaviria Correa quiere volver a aspirar, pero su hermana Sofía Gaviria saca 14.000 votos para el Senado. Entonces uno dice, ¿de dónde? Uno mira a un Federico Hoyos que empezó en el Centro Democrático con Cámara muy efusivo, pero como al año y medio se empezó a desinflar y se desapareció del panorama, tan es que ni siquiera en la campaña congresional lo vimos haciendo campaña con ellos, por lo menos nosotros no lo vimos, que era alcaldía. Estamos viendo, ¿a quién más podría haber uno como es que estamos todavía como que quiénes serán los candidatos? ¿Usted ya está visorando algunos nombres que puedan ir construyéndose en el mediano plazo? Pues hubo algunos nombres que salieron la semana pasada, que los recogió incluso el colombiano. Pero el colombiano lo recogió, pero más ustedes, pensando en el tema de maquinaria de Congreso. No, pero recogió, digamos, nombres como los de Santiago Gómez, de la alcaldía de Medellín. Que es la mano derecha del alcalde. Que es la mano derecha del alcalde Federico,
que Federico, digamos, ya va para su tercer año y se ha mantenido por encima del 80% ¿Lo ve bien? De favorabilidad, que eso no se presentaba desde la época de Fajardo, digámoslo. Nosotros tuvimos a un Fajardo muy alto. ¿Qué fue lo máximo de Fajardo en la alcaldía? Luego Alonso más bajito, Aníbal más bajito, y ya luego Federico ha logrado mantenerse. O sea que podemos decir hoy 80. que Federico Gutiérrez ha mantenido más del 80% de favorabilidad comparado desde el año 2004 hasta ahora con alcaldías como la de Fajardo, la de Alonso Salazar y la de Aníbal Gaviria. Digamos que es muy alto lo de Fajardo y lo de Federico, y gran parte de esa popularidad de Fajardo fue importante para que él pusiera luego a Alonso Salazar. Por eso digamos que ahí va a jugar como importante. Se menciona el nombre de Mauricio Tobón. Mauricio Tobón está entre o gobernación o alcaldía. De Carlos Mario Estrada. Carlos Mario Estrada, gerente de Confenalco. De Eugenio Prieto. Eugenio Prieto, hoy el director del área metropolitana. Exactamente. Incluso de Luis Felipe Henao, dependiendo de lo que pase Luis Felipe Henao, y me lo enredaron con el tema de que si iba a ser o no la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas, lo bajan del bus para hacer otra estrategia, pero el muchacho tiene buena hoja de vida, por lo menos en el tema de vivienda le fue muy bien. Incluso hay que ver qué pasa con Sergio Fajardo, si su aspiración no cuaja, con los Ramos, tanto Luis Alfredo como un poquito como que Alfredo tienen que revisar Ramos. Cositas porque tampoco consiguieron cámara ni Senado. Pero ya seguida hablamos más de estos temas porque tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con Diego Corrales. Y seguimos con Diego Corrales, analista político, haciendo algo de lo que más nos gusta a los periodistas, hablar un poco de política, a los periodistas que cubrimos política. Entonces hablamos ya de alcaldía, mencionamos algunos nombres, obviamente pues estamos muy temprano. Por ahí, ¿quién se nos queda de pronto? No, uno que está muy posicionado indiscutiblemente, que es Andrés Guerra. Pero para gobernación. Para gobernación. Yo pensaría que, importante. Aquí opinando, porque a mí me gusta opinar y el periodismo también permite opinar, Andrés Guerra ya tiene un trabajo hecho, más de 550.000 votos para gobernación, ha sido juicioso, ha sido disciplinado, no ha aceptado cargos de ninguna parte, no está en la burocracia, ha sido disciplinado con el tema de Sembremos. Es en este momento de pronto el que tiene más taquilla hoy como candidato a la gobernación. Lo que pasa es que, y lo hablábamos en algún momento, el hecho de que en el 2000 cuando fueron las elecciones de alcaldía del 2000, existieran 60.000 personas que le hubieran rayado la cara a Fajardo, fue determinante para empezar muy bien la campaña del 2003, que luego ganó con más de 200.000 votos. Que 120.000 personas le hubieran marcado la cara a Federico Gutiérrez en el 2011. También fue un hecho importante. Fue un hecho muy importante porque era una base muy importante. Para la próxima elección. Y aquí estamos hablando de 600.000 personas. Que marcaron la cara de Andrés. Ya rayaron la cara de Andrés Guerra. Ya saben quién es Andrés Guerra. Porque usted sabe muy bien que el posicionamiento es algo muy difícil de construir. Oh, sí. Los políticos, porque a veces se mantienen entre ellos mismos, o porque los ven todo el día por televisión, creen que todo el mundo los conoce, pero la gente tiene otra agenda, la gente tiene otras prioridades y alcanzar el reconocimiento es muy difícil. Hay un 20% de colombianos, por ejemplo, que no saben quién es Germán Vargas Lleras. Hay un 25% de gente que no sabe quién es Sergio Fajardo. Hay mismo Iván Duque, que es más nuevo. Porque la gente vive en otros cuentos. Está en otro paseo, la gente no está hablando de política todo el tiempo. Exactamente, la gente vive en otra agenda. Entonces, el hecho de que ya existieran 600.000 personas que le hubiesen, digamos, rayado la cara. Ya tiene un case. Ya tiene un case que, digamos, va a ser muy importante para él. Y un case, doctor Diego Corrales, difícil de superar porque en este momento dicen que Andrés Julián Rendón Cardona, alcalde del Río Negro, se le mediría aspirar a la gobernación. Se dice también que Mauricio Tobón quiere gobernación. O sea, que hay unos personajes, ya esos personajes tienen que mirar cómo repuntan con un personaje que ya viene con una marca de 600.000 votos como Andrés Guerra. Entonces, es, digamos, donde más el panorama... Y con alguien donde tanto el expresidente Uribe como Iván Duque... Lo respaldan totalmente. Dijeron, ese aval ya es suyo. O sea, no necesita discutirlo como pasó como fue todo el proceso, Rendón, todo ese rollo. Como fue todo el proceso del 2015. ¿Y usted sí cree que respeten? Lo que pasa es que Andrés Guerra se ha portado bien, no ha tenido como dificultad. No, y ha hecho un ejercicio, digamos, muy interesante. Fue el gerente de la vuelta, digamos, de la consulta presidencial. En Senado fue el gerente, digamos, en Presidente Antioquia del partido. Y Cámara. Entonces, y ha demostrado. Porque usted dijo una palabra, ha tenido consistencia. Sí, él no se ha movido. tenido consistencia. Lo mismo que hizo Federico Gutiérrez. Digamos que fue el ejercicio que hizo Federico y que a la final pues le dio resultados. Y eso le gusta a la gente porque Federico Gutiérrez se dio la pela de no aceptar ningún cargo durante los 4 años después de la elección del 2011.
de las elecciones 2011, mantuvo su recorrer las calles y lo mismo ha hecho Andrés Guerra Hoyos. Eso la gente sí lo está valorando, doctor Diego. La gente valora mucho lo que es la coherencia y valora mucho lo que es la consistencia. O sea que la coherencia en política sí puede existir. Sabe que sí. Incluso eso hay muchos ejemplos que uno pone pues, de estudios y investigaciones que hace en todo el país. Sí. Por ejemplo, a un tipo, es decir, para no poner a hablar de nombres, pero hay ciertas personas que, digamos, les perdonan ciertos pecados con tal de que siga siendo consistente en lo que la gente ha votado por usted. Es decir, si su marca siempre ha sido el tema de la transparencia, ¿cierto? La transparencia, y por ahí ve que comete algún error en temas de seguridad, pues la gente se conecta es por ese tema de la transparencia. Pero si tiene algún pecado en ese tema que ha sido consistente, así haya sido muy bueno en todos los demás, la gente no lo castiga. ¿Y cuál ejemplo corto para cerrar? Porque esto aquí se nos fue volando el tiempo. ¿Sería un pecado de alguien que usted diga, ahí está el ejemplo, Juan Carlos, de alguien a quien no le perdona? No, pues de los grandes, por ejemplo, ¿cierto? El tema de Uribe, a veces le perdonan muchas investigaciones, pero es porque ha tenido mucha fuerza digamos, alrededor del tema de la seguridad, de recuperar los valores. ¿Qué le pasa? El tema de Fajardo, por ejemplo, que ahorita se le discute mucho por qué se tiró tanto para la centroizquierda, cuando él había mantenido una posición mucho de centro, ¿cierto? Entonces digamos que hay muchos ejemplos que se pueden trabajar alrededor de eso. Bueno, pero lamentablemente se nos fue volando el tiempo. Doctor Diego Corrales, analista político, gracias por estar en Sinergia Informativa Televisión. No, a ustedes, Juan Carlos, y a todos los televidentes. Muchas gracias a todos nuestros televidentes que estuvieron pendientes de nosotros en la transmisión en directo y la repetición en horas de la noche. Pronto estará con ustedes nuevamente Roger Vélez. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz día.